Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionada de teneros aquí hoy. Espero que todos estéis genial y listos para un chisme jugoso, porque hoy vamos a hablar de Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Y como habéis visto en el título, vamos a intentar desentrañar el secreto que esconde su relación. ¿Están juntos de verdad? ¿Es todo una estrategia publicitaria? ¿O hay algo más? Vamos a sumergirnos de lleno en este misterio. Antes de empezar a analizar a fondo, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí o si os gusta el contenido de este canal, os animo a que os suscribáis y activéis la campanita de notificaciones. Así, no os perderéis ninguno de mis futuros vídeos. Ya sabéis, estar al día de todo el salseo, las noticias, los rumores, todo lo que os gusta. Y ahora sí, empecemos. Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu, ¿quién no conoce a esta pareja? Son dos de las estrellas más brillantes del panorama turco actual, y su química en la pantalla, concretamente en la exitosa serie Yalan, es innegable. Han conquistado corazones de todo el mundo con sus interpretaciones, y la verdad, su relación en la ficción ha generado un furor tremendo. Pero, ¿y en la vida real? Desde el primer momento en que empezaron a trabajar juntos, los rumores de romance no tardaron en surgir. Y claro, ¿cómo no iban a hacerlo? La conexión entre ellos era palpable, sus miradas, la forma en que se relacionaban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los fans, como es normal, empezaron a shippearlos a tope y las redes sociales se llenaron de fotos, vídeos y especulaciones sobre su posible romance. Las cámaras los han captado en numerosas ocasiones juntos, fuera del set de rodaje. Paseos, cenas, eventos. Incluso han sido vistos cogidos de la mano en más de una ocasión. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Es una confirmación de su relación? O por otro lado, ¿es simplemente la estrategia de relaciones públicas perfecta para mantener el interés en la serie? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque hay diferentes opiniones. Algunos creen firmemente que son pareja y que simplemente están intentando mantener su privacidad. Otros, en cambio, piensan que todo es un montaje, una hábil maniobra para aumentar la popularidad de Yalan. Y por supuesto están los que creen que son muy buenos amigos, y que su química en la pantalla es simplemente el resultado de su profesionalismo y talento actoral. Analicemos un poco las pruebas con más detalle. Por un lado, tenemos las fotos y los vídeos que os comentaba antes. Son abundantes y reveladores. No se limitan a simples encuentros en eventos promocionales. Hemos visto imágenes de ellos disfrutando de momentos de ocio en lugares privados, como cenas románticas en restaurantes apartados de la mirada pública. Vídeos capturados por fans y paparazzi los muestran paseando por las calles de Estambul, intercambiando risas y gestos de cariño, incluso tomados de la mano. Estos detalles, aunque no confirman una relación, ciertamente alimentan la especulación y la curiosidad de los seguidores. Además de las imágenes en sí, es importante analizar el lenguaje corporal que exhiben. La forma en que se miran, la proximidad física, los roces sutiles, todo contribuye a la narrativa de un posible romance. Los expertos en lenguaje corporal sugieren que la comunicación no verbal puede revelar mucho sobre los sentimientos de las personas. En el caso de Mert y Afra, muchos analistas han destacado la intensidad de sus miradas, la forma en que se acercan el uno al otro y la comodidad que parecen sentir en compañía mutua. ¿Son simples amigos o hay algo más profundo en juego? A esto se suma la información que circula en los medios de comunicación y las redes sociales. Los portales de noticias de espectáculos turcos, siempre ávidos de primicias, han publicado numerosos artículos y análisis sobre la supuesta relación. Periodistas especializados han investigado a fondo, entrevistando a fuentes cercanas a los actores y recopilando testimonios que en algunos casos contradicen versiones oficiales y sugieren una relación más allá de lo profesional. Las redes sociales, por su parte, son un hervidero de actividad. Los fans, con su creatividad y entusiasmo, han creado cuentas dedicadas a la pareja, compartiendo fotos editadas, vídeos musicales y todo tipo de contenido que celebra su posible romance. Los hashtags como #Mert Afra Love o #Seifer son tendencia, y los comentarios y las reacciones a cada publicación demuestran el gran interés del público. Sin embargo, es importante ser cautelosos al analizar las pruebas. Las fotos y los vídeos pueden ser engañosos, sacados de contexto o manipulados.
El lenguaje corporal, por muy revelador que parezca, puede ser interpretado de diferentes maneras. Y las noticias y las redes sociales, aunque son una fuente importante de información, también pueden estar influenciadas por intereses comerciales o por la necesidad de generar clics y visualizaciones. Por otro lado, tenemos la estrategia de las productoras y las agencias de representación, un factor crucial en este enigma. En el mundo del espectáculo, es bien sabido que las relaciones públicas juegan un papel fundamental en el éxito de una serie o una película. Las productoras y las agencias de representación suelen crear o potenciar rumores de romance para generar interés mediático, aumentar la audiencia y, en última instancia, obtener mayores ingresos. En el caso de Yalan, la serie se basa en la química entre Mert y Afra. Su conexión en la pantalla es uno de los principales atractivos para el público. Por lo tanto, es comprensible que las productoras y las agencias de representación aprovechen esta química para crear una narrativa alrededor de los actores, alimentando los rumores de un posible romance en la vida real. Esta estrategia no es nueva ni exclusiva del mundo de las series turcas. Es común en Hollywood y en otras industrias del entretenimiento. A menudo las parejas de actores son emparejadas en la prensa y en las redes sociales para generar interés y mantener a la audiencia enganchada. Sin embargo, es importante distinguir entre la realidad y la ficción, y no dejarse llevar por las estrategias de marketing. Además, es importante tener en cuenta la presión mediática a la que están sometidos Mert y Afra. Ambos son jóvenes, exitosos y muy atractivos. Los medios de comunicación están constantemente pendientes de ellos, buscando cualquier detalle que pueda confirmar o desmentir su relación. Los paparazzi los persiguen, los periodistas los interrogan y las redes sociales los escudriñan. Esta presión mediática puede ser abrumadora. Es comprensible que Mert y Afra quieran proteger su privacidad y mantener su relación lejos del ojo público. Quizás simplemente quieren vivir su romance sin ser juzgados ni analizados constantemente. La fama tiene un precio y en el caso de los actores, ese precio es la pérdida de privacidad. La constante exposición mediática puede ser agotadora y generar ansiedad. Por lo tanto, es comprensible que Mert y Afra quieran proteger su intimidad y mantener su relación fuera del foco de atención. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Están juntos Mert, Ramazan Demir y Afra Saraoğlu? La verdad, como ya he mencionado, no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que su relación, sea cual sea, ha generado un gran interés y debate. Y, desde mi punto de vista, creo que hay varios escenarios posibles. El primer escenario, y el más probable, es que sí estén juntos. Que se hayan enamorado durante el rodaje, y que estén intentando mantener su relación en privado. La química que tienen es innegable, y creo que es muy difícil fingir esa conexión durante tanto tiempo. Además, la presión mediática es un factor importante. Si decidieran confirmar su relación, tendrían que enfrentarse a un escrutinio aún mayor. Si este fuera el caso, su decisión de mantener su relación en privado sería comprensible. Querrían proteger su amor de la intromisión del público y de los medios de comunicación, y disfrutar de su intimidad sin presiones ni juicios. El segundo escenario es que sean muy buenos amigos, y que su química en la pantalla sea simplemente el resultado de su talento y profesionalismo. Es posible que se lleven muy bien, que se apoyen mutuamente y que disfruten de pasar tiempo juntos. Pero simplemente que no haya una relación romántica entre ellos. En este escenario, la conexión que vemos en la pantalla sería el resultado de su habilidad actoral y de su capacidad para crear una atmósfera de complicidad. Serían profesionales que trabajan bien juntos y que han desarrollado una fuerte amistad. El tercer escenario es que efectivamente exista una estrategia de relaciones públicas. Que estén colaborando para mantener el interés en la serie, y que estén alimentando los rumores de romance para generar más atención. Aunque honestamente creo que si fuera solo por publicidad, no mantendrían el juego durante tanto tiempo. En este escenario, la relación entre Mert y Afra sería más superficial, un producto de la industria del entretenimiento. Sin embargo, la duración de este juego y la aparente autenticidad de su conexión hacen que este escenario sea menos probable. El cuarto escenario, y quizás el más interesante, es una combinación de los anteriores. Podría ser que sí exista una atracción mutua y que se estén enamorando, pero que al mismo tiempo sean conscientes de la necesidad de proteger su privacidad y de aprovechar el interés mediático para promocionar la serie. En este escenario, la línea entre la realidad y la ficción sería difusa,
y la relación entre Mert y Afra sería una mezcla de sentimientos auténticos y de estrategia profesional. Sea cual sea la verdad, lo que está claro es que Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu han conquistado nuestros corazones. Son dos actores increíbles con mucho talento y su trabajo en Yalan es admirable. Yo personalmente espero que sean felices, juntos o separados. Y por supuesto seguiré disfrutando de su trabajo. Además de su talento actoral, Mert y Afra han demostrado ser personas carismáticas y con una gran capacidad de conectar con el público. En las entrevistas se muestran cercanos y accesibles, y sus redes sociales reflejan su personalidad y sus intereses. Esta conexión con sus seguidores ha contribuido al éxito de Yalan, y ha generado un gran cariño hacia ellos. Como he mencionado, la serie Yalan es un éxito rotundo, y gran parte de este éxito se debe a la química entre los protagonistas. La historia de amor entre Seyran y Ferit, los personajes interpretados por Afra y Mert, ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de drama, romance y emociones, ha generado un gran interés en la vida de los actores. En conclusión, el secreto de la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu sigue siendo un misterio. Las pruebas son ambiguas y contradictorias y las opiniones del público están divididas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que son dos actores talentosos y exitosos que han conquistado nuestros corazones. Así que, ¿qué opináis vosotros? ¿Creéis que son pareja? ¿Pensáis que es todo una estrategia de marketing? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatirlas. Para concluir, quiero recordaros que lo más importante es respetar su privacidad y no especular sobre su vida personal. Debemos disfrutar de su trabajo y celebrar su éxito, sin presionarles ni exigirles que revelen detalles sobre su relación. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Hemos hablado de la posible relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu, hemos analizado las pruebas, hemos planteado diferentes escenarios, y al final, el secreto sigue siendo un misterio. Pero al menos espero que hayáis disfrutado del vídeo, y que os hayáis divertido un rato. Quiero daros las gracias a todos por ver este vídeo. Espero que os haya gustado, y que os haya parecido interesante. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Cuál es vuestra teoría sobre la relación de Mert y Afra? Contádmelo todo. Y por último, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo, compartirlo con vuestros amigos, y sobre todo, suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.